tema de tejido cartilaginoso, en primer lugar tenemos que recordar qué es el tejido cartilaginoso, qué tipo de tejido vendría a ser. ¿Es un tejido básico? Especializado. No es, si no es básico, entonces ¿qué viene a ser? ¿Qué? Tejido epitelial. Tejido especializado, ¿cómo es eso? Creo que es una variante del tejido conjuntivo. Es una variante del tejido conjuntivo. Es un tejido conjuntivo especializado. Ahora, como sabemos, todo tejido conjuntivo tiene dos cosas en general, que son células y su matriz extracelular. Las células, independientemente, en este caso que estamos hablando sobre tejido cartilaginoso, vamos a tener tres tipos de células: el condrocito, el condroblasto y el condroplasto. Con respecto a la matriz extracelular, en general la matriz extracelular está formada por la sustancia fundamental y la fibra. En este caso, con respecto al tejido cartilaginoso, la matriz extracelular, hablando de la sustancia fundamental, presenta proteoglucanos y glucosaminoglucanos. Ahora, en algunos vamos a tener bastante sustancia fundamental y en otros menos sustancia fundamental. Con respecto a la fibra, nosotros hemos mencionado que todos los tejidos conjuntivos están presentes las tres fibras, pero en algunos, independientemente, vamos a tener en mayor cantidad, ya sea fibras de colágeno, ya sea fibras reticulares o fibras elásticas. Entonces, con respecto a eso, vamos a ver nosotros tejido conectivo especializado. Hablando del tejido cartilaginoso, se menciona que es avascular. Es sólido, firme y elástico. Su estructura, como estábamos mencionando, células, matriz extracelular. Ahora, aquí también nos menciona una característica especial que solamente vamos a encontrar en el cartílago, que es el pericondrio. Pero con respecto a este pericondrio, nosotros sabemos de que solo está en dos cartílagos. Hablando de la clasificación del cartílago, vamos a tener de tres tipos. Tenemos el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso o fibrocartílago. Solamente el pericondrio está presente en cartílago hialino y en cartílago elástico. En el fibrocartílago no encontramos pericondrio. El pericondrio, en este caso, va a estar representado o va a tener dos capas, una interna y otra externa. La interna se menciona que es celular y la externa se menciona que es fibrosa. No nos olvidemos de que todo tejido nervioso, o sea, hablando de el cartílago, como mencionábamos, carece de vaso sanguíneo, linfático y nervio. Entonces, ¿cómo se nutre? A través del pericondrio, por difusión simple o difusión facilitada, que se menciona. Ahora, al no tener inervación, nosotros vamos a observar que el sistema nervioso solamente llega hasta el pericondrio. Entonces, si nosotros dañamos el cartílago, lo que va a doler es el pericondrio, no el cartílago en sí.
significa de que si nosotros sacamos el pericondrio a nivel del cartílago, no vamos a tener ningún dolor si es que hubiera daño a nivel cartilaginoso. La matriz extracelular, como ya hemos mencionado, el cartílago independientemente posee gran matriz extracelular, pero cuando estamos hablando del tejido cartilaginoso hialino, sí. Cuando estamos del cartílago fibroso, también. Pero cuando estamos hablando del tejido cartilaginoso elástico, nosotros vamos a observar que su matriz extracelular es escasa. No significa que no tiene. Estamos mencionando que tiene en menor cantidad en relación a los otros dos cartílagos. Sabemos su composición, como ya hemos mencionado, teníamos proteoglucanos y glucosaminoglucanos. Aparte de eso tenemos colágeno y tenemos proteínas no colágenas como fibronectina, tenasina, ancorina. Esas son proteínas, sustancias que están en la matriz extracelular. Ahora, gracias a estas proteoglucanos y glucosaminoglucanos, nosotros vamos a observar de que el cartílago, hablando del cartílago hialino, le va a dar esa acidez que va a tener afinidad por los colorantes básicos. ¿Cuál era el colorante, hablando de la técnica hematoxilina-eosina, cuál era el colorante básico? La hematoxilina. La hematoxilina entonces va a tener mayor afinidad por esta sustancia fundamental que tenemos en el cartílago hialino. Entonces nos va a dar un color justamente para poderlo reconocer de color azul o violeta. No así en el tejido cartilaginoso elástico. Como tiene mayor proteína elástica y fibras elásticas, entonces va a tener mayor afinidad por los colorantes ácidos. ¿Cuál es el colorante ácido que tenemos? La eosina. Entonces lo vamos a ver nosotros, ese cartílago elástico, con respecto a color rojo o rosado se va a observar. Aparte del condrocito que estamos viendo. No nos olvidemos que también el cartílago, cuando se está desarrollando, el condrocito crea un espacio en esa sustancia fundamental, que son justamente las lagunas pertenecientes al condrocito. O sea, en toda laguna siempre va a haber un condrocito, ya sea cartílago hialino, ya sea cartílago elástico o ya sea cartílago fibroso. Hablando con respecto a la afinidad de los colorantes, seguimos. El fibrocartílago, o sea, el cartílago, en este caso, está mezclado con tejido conectivo denso no modelado. Entonces, al estar mezclado con este tejido conectivo, va a tener igual, de la misma manera, mayor afinidad por los colorantes ácidos. Entonces, la eosina nos va a teñir este cartílago. Ahora, ustedes, si les pusieran así los tres cartílagos, ¿cómo los reconocerían? In vivo. ¿Cómo reconoceríamos cuál es cartílago hialino, cuál es cartílago elástico y cuál es cartílago fibroso? Ya, pero yo les digo, si se lo ponen aquí en la mesa los tres cartílagos. El esponjoso dentro del hueso. No estamos hablando de esponjoso. La matriz. Pero no los han. ¿Cómo lo van a teñir el cartílago? Por la fibra, que lo vemos. No. Por el núcleo. Ya por la elasticidad sí, digamos, pero por eso, si a ustedes tienen cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso, se los mezclan, les dicen
Aquí están los tres cartílagos. ¿Cómo reconocerían uno de otro? Uno es por la rigidez, muy bien, podemos ver por la rigidez, y otro justamente por la elasticidad que habían mencionado. No tanto por la transparencia. Hablemos de el pollo. ¿Quién no ha comido su pechuga de pollo? ¿Cuál es la característica del cartílago en esa pechuga de pollo? Es bien blandito, ¿no ves? No es duro, no es rígido y es elástico, o sea, es fácil de doblar, mover. Ese es cartílago elástico. Cartílago hialino está en las demás articulaciones, lo podemos reconocer. Si volvemos a mencionar el pollo, entre la pierna y el muslo hay un cartílago en la articulación. ¿Quién no ha mascado ese cartílago? Si bien es rígido, o sea, tiene cierta rigidez, pero es masticable. ¿No es cierto? En cambio, el cartílago fibroso, o sea, la pierna, igual cerca de la pata del pollo, tiene igual cartílago articular, pero ese pareciera como hueso, es más duro. Es justamente porque está mezclado con el tejido conectivo. Entonces, nosotros imaginémonos cuando pensemos en cada uno de estos. Ahora, en el adulto, en el hombre, nosotros lo vamos a reconocer por su ubicación. Si mencionamos el pabellón auricular, ¿qué tipo de cartílago sería? El A. Si mencionamos la tráquea, hialino. Y si mencionamos los discos intervertebrales, fibrocartílago. El tabique de la nariz, ¿qué cartílago sería? O sea, es blanquito. Tu compañera dice elástico, ¿quién dice lo contrario? ¿Quién la apoya? Hialino. Es hialino. Pese a que es blanquito, es cartílago hialino. Siguiendo, mencionábamos el condroblasto. ¿Qué es el condroblasto? ¿Qué viene a representar el condroblasto en el cartílago? Es una célula especializada que se va a encargar de la matriz extracelular. sintetizar y secretar matriz extracelular. Pero viene a ser también, nosotros vamos a observar que el condroblasto se origina de las células condrogénicas o mesenquimales. Y estas células condrogénicas son aquellas originarias de las células mesenquimáticas. Son, o las vamos a reconocer por presentar escasos retículos. Y originan, como habíamos dicho, el condroblasto y las células condrogénicas. O sea, lo que quiero que traten de entender en esta parte es que en el mitocondrio tenemos células condroblásticas, o sea, tenemos el condroblasto. Este va a diferenciarse en condrocito. El condrocito es el que encontramos en el cartílago. Ahora, de estas células condroblásticas se van a diferenciar en células osteoprogenitoras. ¿Para qué nos van a servir esas células osteoprogenitoras? Para la formación del hueso. No nos olvidemos, o sea, después vamos a avanzar tejido óseo. No nos olvidemos que la osificación
Primero tiene que empezar por el pericondrio. Pericondrio se diferencia en periósteo y ahí vamos a tener las células osteoprogenitoras. Y estas ya se van a diferenciar en osteoblasto y en osteocito. Ahora, en el cartílago tenemos el condroclasto. ¿Qué es el condroclasto? Se encarga de la absorción y degradación ¿de qué? Del tejido cartilaginoso. Viene a ser nuestro macrófago. Ya no nos olvidemos. Como estábamos mencionando, clasificación del cartílago: hialino, elástico, fibrocartílago. ¿Dónde lo localizamos? De acuerdo, o sea, la clasificación va a ser de acuerdo a su localización y la localización de acuerdo a su clasificación. Estamos hablando en general. La función mecánica, modelado, formación del hueso, crecimiento del hueso. Pero solamente el cartílago hialino. Solamente el único que se diferencia en hueso es el cartílago hialino. El cartílago elástico no, y el fibrocartílago tampoco. Pero esto no significa de que todo cartílago hialino vaya a formarse hueso. Nosotros sabemos de que hay partes del cartílago hialino que no se ha diferenciado en el sistema óseo. Esquemáticamente nosotros vemos así el cartílago. La sustancia fundamental por fuera, las lagunas, cada una de estas es una laguna con su condrocito en el interior, y tenemos la fibra donde van a estar mezcladas con proteínas y los glucosaminobutyrados. Ahora, nosotros sabemos de que en el cartílago, cuando tenemos el crecimiento del cartílago, que tenemos de dos maneras, ahorita lo vamos a ver. Hay una parte donde se desarrolla de células preexistentes, o sea, se van a diferenciar, y en otra donde se van a diferenciar en células nuevas. Como habíamos mencionado, cada uno de estos condrocitos forma una laguna. Pero al momento que se están desarrollando, se forman en grupos, que a eso se le va a denominar los grupos isógenos. Grupos isógenos tenemos a nivel de cartílago hialino y fibrocartílago. A nivel de cartílago elástico no tenemos grupos isógenos. Cartílago hialino, ¿cuál es su característica? Tiene una matriz amorfa homogénea, lagunas con condrocitos. Ya sabemos, tiene una matriz cartilaginosa formada por glucosaminobucano, lo cual le da afinidad por los colorantes básicos. Presenta pericondrio y su crecimiento, como habíamos mencionado, del cartílago en general va a ser aposicional e intersticial. Esta es una lámina de tráquea, que es la que hemos estado viendo normalmente, donde aquí estamos observando, aquí esto es el cartílago, aquí tejido conectivo y aquí el epitelio. Esta parte es el cartílago, donde estamos viendo las lagunas, muchas lagunas con su condrocito en su interior, la sustancia fundamental de color violeta y el pericondrio, que lo tenemos aquí rodeando al cartílago. Localización del cartílago hialino: cartílago genital, esqueleto nasal, laringe, tráquea, bronquio y superficies articulares. El cartílago elástico, aparte del pabellón auricular, ¿dónde lo encontraríamos? ¿En aquí? La trompa de Eustaquio y en la epígrafe. Habíamos mencionado el crecimiento, dos tipos de crecimiento: aposicional e intersticial.
El aposicional, como dice, es formándose nuevas células, por aposición, por eso dice, se superponen una con otra. O sea, son células nuevas que van del pericondrio interno hacia una superficie preexistente. Son células de tipo fibroblasto que producen igual colágeno, matriz, y van a diferenciarse en condrocitos. Las células, el crecimiento intersticial, sin embargo, es diferente porque ya hay la formación de esa célula y esa célula en el interior se empieza a dividir, o sea, por división de los condrocitos que tienen una capacidad de dividirse dentro de la célula. Así es como se forman esos grupos isógenos, que es el conjunto de condrocitos. ¿Entienden? Como uno y otro. Acá no ha formado condrocitos, o sea, se van formando células nuevas y luego se diferencian condrocitos. En cambio aquí se forman las células nuevas y se diferencian en condrocitos, y estos condrocitos recién se dividen para formar todo el cartílago. Cartílago elástico, entonces, características. Posee bastante elastina, lo cual le da esa elasticidad y flexibilidad. El pericondrio no se calcifica como en el cartílago hialino. Localizado, oído externo, habíamos dicho, pabellón auricular, conducto activo externo, epiglotis y laringe. Este es nuestro cartílago elástico. Cuando vean la lámina, busquen algo parecido a eso, porque enfocan acá, o sea, aquí está el cartílago, enfocan aquí, le sacan fotos y me dicen, doctor, ¿esto es el cartílago? No, pero dice la lámina de cartílago. No, no es eso. Luego enfocan acá y justo el vaso sanguíneo. Doctor, ¿esto es el cartílago? No, pero dice la lámina de cartílago. Por eso les digo, busquen primero, enfoquen con 4, ubiquen la lámina, dónde está lo que queremos observar, lo cambian a 10 y luego recién a 40 para poder dibujar. No, que directamente enfocan en 40 y están adivinando y cada rato me llaman, doctor, ¿es esto? No. ¿Es esto? No. ¿Es esto? No. Y van subiendo así de a poquito a poquito. Eso lo he observado y no son solamente ustedes, son todos los grupos. El cartílago fibroso o fibrocartílago, como habíamos mencionado, los condrocitos están mezclados con tejido conectivo. Los grupos isógenos están entre haces de colágeno, no poseen pericondrio y se encuentran discos intervertebrales, sínfisis tuberana, ménico, articulación esternal y temporomaxilar, y en los lugares donde hay cordón de inserción. Ahí vamos a encontrar el fibrocartílago. Como les decía, al teñirlo con hematocilina eosina, el tejido conectivo se va a mezclar con el cartílago, entonces por eso es que nos va a dar esa coloración. Este es un pequeño cuadro donde nos está mostrando la localización, o sea, composición del colágeno, del cartílago, si tiene o no tiene pericondrio y localización. Fibrocartílago, cartílago fibroso. ¿Cuál era? ¿Esa? Esto es tejido conectivo y aquí está el cartílago. Vean las lagunas con condrocitos. Pareciera tejido adiposo, ¿no es cierto? Pareciera, pero no es. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Logras reconocer?
Si yo le pongo la lámina ahí, usted me dice, este es cartílago fibroso. Dime. Es muy difícil. La cápsula, como se menciona, ahorita vamos a ver. Como se menciona, está más hacia la periferia, en cambio, o sea, por fuera podríamos decir. En cambio, la interterritorial está entre las lagunas y los condrocitos. Ahí la vamos a encontrar. Pero diferenciarla entre una y otra es muy complicado. Entre. Exactamente. Nosotros sabemos que el cartílago se calcifica, o sea, a cierta edad, o hay características que pueden darse para la calcificación. La porción que está en contacto con los huesos se calcifica. El cartílago que es reemplazado por huesos se calcifica. Y por envejecimiento. ¿Cuál o qué característica nos da esta calcificación? Por ejemplo, si nosotros a cierta edad le sacamos foto o le sacamos radiografía a un paciente, la tráquea se va a notar más que en una persona joven. ¿Por qué? Porque se ha calcificado. A eso se refiere. Y el movimiento va a ser más limitado. Este es nuestro cartílago hialino. Este es el pericondrio. Cartílago elástico. Como les había mencionado, cada uno de estos es una laguna con sus condrocitos y tiene muy escasa sustancia fundamental. No se confunda, el cartílago hialino no va a formar cartílago elástico, esto se forma independientemente. El único, por eso el cartílago hialino, ¿qué es lo que va a hacer lo único? Formarse hueso, nada más. Bueno, estos son con otras tinciones, igual cartílago elástico, este es cartílago hialino, es un cartílago fibroso, cartílago elástico con mayor aumento, como les decía. Cada uno una laguna con su condrocito. Lo demás, sustancia fundamental. Cartílago hialino, fibrocartílago, hialino, y aquí se ven los grupos isógenos que se mencionan. O sea, están en grupos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Entiendes? Va a formar las estructuras y este a su vez se va a diferenciar en condrocitos. En cambio el condroclasto viene a ser el macrófago. Hay más fibras de colágeno en reticulares aquí.